¿Qué tal? Estamos acá en otra de las entrevistas de Multimedios Nueva. Soy Ulises Catriel Cuen, que vamos a estar hablando con Juan Carlos Monedero, un importante licenciado en filosofía, un intelectual de los más grandes que hay acá en Argentina, el cual va a estar hablando en esta ocasión de Argentina y el peronismo. ¿Y qué es el peronismo? Si es fascismo o no es fascismo, si es de derecha, si es de izquierda. Va a estar analizando toda esta dicotomía, digamos, de lo que es un poco el gran dilema que se viene dando y se viene gestando, que se viene gestando también en Mar del Plata, con el tema del voto peronista. ¿Qué es el voto peronista? ¿Qué es el peronismo? Si es lo que es hoy en día o lo que era antes. Si bien ya es un invitado de la casa antiguo, el cual ha hablado de la primera parte del peronismo hasta el 47, 48, pasando por la revolución del 43, Perón como ministro de Guerra, Perón como ministro de Trabajo, como vicepresidente de Farrell, el golpe de Estado en el medio, el tema de la OEB, que es la organización, digamos, nacionalista, que se dice que apoyó al cierto círculo militar, ese estudio que se hizo acerca del fascismo en la época de Mussolini, el fascismo digamos, de Adolf Hitler en la Alemania nazi, también lo que tiene que ver un poco con ese Hitler, digamos, tan importante, un poco, digamos, rememorando el tema de ese 17 de junio, digamos, ¿no? El cual, digamos, ya viene con todo ese festejo de lo que vino sucediendo en la década de 1955. También hablando un poco de lo que es la figura de Perón frente a todo el arco político, el arco de sus fanáticos. Es importante ir, digamos, pasando un poco, repasando lo que ya había hecho Juan Carlos Monedero en una de sus primeras intervenciones y ahora pasando a la segunda faceta e intentando, digamos, hacer un poco de historia, con un poco de análisis, también para que se abra el debate para los que nos están oyendo, para los que van a ver quizás después esto, después del vivo, ¿no? Mismo que se está realizando, pero digamos por ahí después van a intentar charlar un poco acerca de esto, solamente en las cajas de los comentarios. Pero es importante entender la importancia y la preponderancia de ese sector del arco nacionalista. También empezar a sacar un poco, ¿no? A flote todo esto de qué fue Perón, qué representó, qué es lo que hizo, tanto desventajoso o como no desventajoso. Él plantea que unos pueden decir, era fascista y otros, es fascista. Depende, digamos, de la disyuntiva donde se lo mire y sin hacer, digamos, tanto preámbulo y tanto bagaje dentro de toda esta vorágine que vamos a estar tratando, es importante empezar a discernir qué es el peronismo y para eso vamos a estar con Juan Carlos Monedero. Y acá Entonces estamos ya estamos, perdón, nuevamente, no, no, está perfecto, estamos acá nuevamente ya en lo que ya es el segundo bloque y bueno, te dejo, digamos, continuar después de lo que yo ya había como más o menos preguntado, pero obviamente siguiendo la estructuración de lo que venimos haciendo en la línea de tiempo del peronismo. muchas gracias, estimado Ulises. No, a vos siempre. El 46 entonces empieza con una favorable relación entre la Iglesia Católica y Perón. Ujú, Perón incrementa el salario del personal eclesiástico, duplica el número de cargos pagos, ujú, subsidia peregrinaciones, viajes al extranjero, la reparación, conservación y construcción de edificios, ujú, se limita la acción de otros cultos, especialmente de los protestantes, y los representantes del gobierno y de la iglesia comparten muchas celebraciones religiosas, ¿no? Esto en el ujú, 46, muy ujú, importante, porque después vamos a ver que va a cambiar. Entre ujú, otras buenas prácticas del gobierno de Perón, cabe mencionar la magnífica obra del doctor Ramón Carrillo, ujú, y señalo lo que en ese momento se consideraba una obra humanitaria de Eva Perón, sacar a los chicos de la calle, ¿sí? ujú, Lo pongo con muchas reservas, porque esta obra, vamos a ver que si bien empieza con una acción que es indudablemente buena, luego eso se va a utilizar como una forma de capitalización política
y como una manera de decir, bueno, ya que yo te saqué de la calle, entonces vos tenés que hacer esto para mí. Pero ya del 46 empiezan a haber medidas que llaman la atención de algunas personas. Porque así como se hace esta relación con la Iglesia Católica, se conceden por primera vez días libres a los soldados judíos para que puedan celebrar sus fechas religiosas. Los diputados afines al peronismo presentan el proyecto para declarar el 17 de octubre como feriado nacional, ¿no? Día del Pueblo, al final se terminó llamando Día de la Lealtad. Y ahí, obviamente, la idea era, en el 45, ¿no? El año anterior, el pueblo se había juntado, bueno, hacer un homenaje al pueblo en el día del 17 de octubre. Uno de los que se opone a esta medida fue Frondizi con cierto criterio, diciendo, no podemos nosotros en vida homenajear al pueblo, porque si homenajeamos al pueblo en vida, estamos, digamos, haciendo un poco de demagogia. Una cosa es decir, no, bueno, el pueblo del 25 de mayo, el pueblo del 9 de julio, o el pueblo que acompañó a los patriotas en la lucha contra... Estamos hablando de un pueblo que ya no está, hablando del pueblo del siglo XIX. Distinto es hablar de un pueblo que del año pasado. La celebración no obstante, se aprueba esta ley y se hace se declara feriado nacional el 17 de octubre, acompañado por una misa de campaña en la Plaza de Mayo, ¿sí? En la cual asiste el entonces presidente Juan Domingo Perón, y Evita, ¿sí? A finales de la época de Perón como integrante del gobierno militar, o sea, antes de que gane la presidencia, Perón interviene lo que se llama la sociedad de beneficencia, ¿sí? La ayuda a los pobres era un campo que tradicionalmente pertenecía a la Iglesia Católica. Y el peronismo empieza a interferir en ese campo y a desplazar a las organizaciones privadas católicas y a colocarse ellos como los que hacían caridad con los pobres. Esto vamos a ver que va a generar un montón de fricciones y reservas. ¿Sí? Luego ya llegado, o sea, Perón interfiere primero antes de ser presidente. Cuando llega al poder, directamente interviene la sociedad y después la disuelve. Disuelve la sociedad de beneficencia. 47. Se vuelve a realizar el acto del Día de la Lealtad, pero esta vez, mirá cómo empiezan los símbolos a mostrar las intenciones de los hombres. El altar es colocado bajo un arco alegórico del 17 de octubre. O sea, se va subordinando la celebración religiosa a la política partidaria. Empieza lo que es subordinado a ser principal. Lo que es principal, la religión, empieza a ser subordinado. Se instituye la primera feria del libro judío. Funciona durante 30 días y vende 25.000 volúmenes. Entonces, de alguna manera había personas que dicen, bueno, por un lado Perón está ayudando a los católicos, pero por otro lado está dando aire a los judíos, ¿no? Bien. Surgimiento del voto femenino, ¿sí? 1947. A principios del 48 es nombrado un nacionalista católico llamado como Oscar Ivanisevich como secretario de Educación. Con lo cual se vuelve a dar aire al sector católico nacionalista. Dice, no, bueno, miren, Perón es nacionalista, Perón es fascista, miren, lo puso a Oscar. El 1 de marzo tiene lugar la compra de Perón por parte de Perón. No hay una entrevista en la que él justamente dice que hace un socialismo nacional también, hay una famosa entrevista. Eso sí. Eso no sé cuándo, supongo que será después la entrevista, pero sí, es posible. El 1 de marzo del 48, Perón compra unos trenes a Inglaterra que estaban obsoletos, que eran inservibles. La compra benefició a Inglaterra, pero Perón presenta esto como somos independientes, somos económicamente
autónomos. ¿Sí? Más Entonces como mensaje lo utilizó. claro, recibe críticas del sector nacionalista, que le decía, no, esto no es así, vos compraste unos trenes que no servían para nada, unos trenes que de todas maneras iban a ser nuestros, pero para la propaganda, Perón sigue alimentando esta idea de la República Soberana. En el 48 tiene lugar la creación de la Organización Israelita Argentina. Se funda en Buenos Aires el Instituto Judío de Cultura e Información. Creación de otro instituto, Nueva Sion, creación de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Entonces se va a ver cómo la simbología peronista comienza a ocupar los espacios en las celebraciones religiosas, esto que ya decíamos antes, ¿no? Ese mismo, en el 48, ese mismo año, se anula la personería jurídica de una escuela científica Basilio. Una escuela científica Basilio. Pero vamos a ver, esto es muy importante, que esta medida luego es revocada en el 50, o sea, 2 años después. Estamos en 1948. Vamos al 49. ¿Te acordás que se venía haciendo la misa en el Día de la Lealtad? ¿Sí? Primero se hace la misa, luego la misa, los símbolos de la misa quedan subordinados a los políticos. Bueno, en el 49 no hubo misa. Directamente no hubo misa para el Día de la Lealtad. Se empiezan a acumular frases de Perón que llaman la atención de muchos. Solo rendiré cuentas al pueblo. ¿Sí? Se da a conocer la marcha peronista, que tenía algunos elementos demagógicos. Exacto. La marcha peronista cantada por Hugo del Carril. Argentina es la primera nación en reconocer al Estado de Israel, la primera nación hispanoamericana en reconocerlo, y tiene lugar la reforma de la Constitución. Hasta ese momento el presidente gobernaba 6 años y no había reelección. Exacto. Perón reforma la Constitución para poder gobernar 4 años más, pero y con reelección. Entre los reformadores de la Constitución estaba un intelectual católico muy importante llamado Arturo Sampay, y había mucha expectativa sobre esto. La Iglesia esperaba de la reforma de la Constitución que la ley argentina incluyera temas como la enseñanza religiosa, abolir el patronato, el matrimonio indisoluble, pero esto no pasó. Entonces hubo una nueva decepción con la Iglesia argentina. ¿Sí? Jordán Bruno Yenta, nacionalista católico, escribe que, como crítica a este texto constitucional del 49, que el Estado argentino podía intervenir en la designación de obispos y diocesanos, en la entrada de los decretos conciliares, las bulas, pero los cultos no católicos gozaban de la más amplia libertad. El Estado intervenía en la designación de jerarcas católicos y no intervenía en la designación de las otras confesiones o religiones. Entonces dice Yenta, protestantes, judíos, musulmanes, ateos y espiritistas tienen la más completa libertad. El Estado solo fiscaliza a los católicos. Tiene lugar un conflicto entre árabes e israelíes, entonces la Fundación Eva Perón envía a Israel un cargamento de medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad, lo cual también desagrada a los católicos, porque es como que Argentina estaría interviniendo en una cuestión extranjera. Este año, estamos en 49, se designa como asesor en temas espirituales, temas religiosos, perdón, como asesor presidencial a un rabino, Amram Blum. Amram Blum era catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, y es la primera vez que se designa a un rabino como asesor personal del presidente en asuntos religiosos. El jefe de prensa del gobierno era Raúl Apold, también judío, fue un periodista notable, organizador de la propaganda peronista, y le decían el Goebbels argentino, ¿no? Recordemos que Goebbels fue el gran ministro de propaganda de Hitler.
¿sí? Se fue dando lugar a muchos judíos. Había judíos entre los sindicalistas, adictos al peronismo, como Ángel Perelman, Abraham Islavin y David Tiskin, Isaac Levinson, entre otros. A fines del 49 empieza a haber un avance del Estado sobre el periodismo. Se allana la administración del diario La Prensa, La Nación, Clarín, las oficinas de las agencias United Press International. Se ordena la clausura del diario El Intransigente de Salta. Al director se lo mete en la cárcel. Entonces, como te darás cuenta, había cosas muy interesantes que hacía el gobierno y también había cosas donde el gobierno acumulaba poder. Había un guiño muy fuerte demagógico y había muchas personas afectadas por Perón y muchas personas beneficiadas, digamos, en beneficiadas parte por Perón y por el peronismo. Entre enero y febrero del 50 se clausuraron 70 diarios independientes. Muchos opositores estaban procesados y detenidos. Por ejemplo, entre los detenidos estaba Ricardo Balbín, histórico dirigente radical. A quienes después despide en su lecho de muerte. Así es. Mirá qué pasa, estamos en el 50. En julio hay un jefe de policía que dispone el centro de una institución de la Escuela Científica Basilio. Pero Perón luego desautoriza al policía y manda que se reabra el centro. Julio del 50. Y en octubre tiene lugar un acto público en el Luna Park de la Escuela Científica Basilio con apoyo del Estado, donde se lee una proclama de Perón y Evita apoyando la Escuela Científica Basilio. El lema de ese acto fue: Jesús no es Dios. Quiero que nos ubiquemos un poco. El lema fue ese. Unos católicos de la gloriosa Acción Católica se apersonan en el acto, intentan boicotearlo, con gritos, con panfletos, interviene la policía, los arresta, ¿no? Un lindo quilombito, podríamos decir. Y mirá qué pasa. El incidente es ignorado por la prensa oficialista, pero la prensa católica sí habla de él. Esto, octubre del 50. Pocos días después tiene lugar el Congreso Eucarístico en la ciudad de Rosario. Bien. La Iglesia se da cuenta de que el gobierno colabora muy poco con ellos. Y Perón, que tenía que estar, o que se suponía por el protocolo que tenía que estar, esos días se toma vacaciones con su esposa. La semana en que el legado papal llega a Argentina, que correspondía que por la dignidad del emisario papal lo recibió el presidente no lo recibe, ¿sí? Lo que es considerado un desaire, ¿sí? Si no media una causa de fuerza mayor, es considerado un desaire. Todo esto produce, o sea, había muchos sectores beneficiados y muchos sectores perjudicados. Entonces, en septiembre del 51, tiene lugar un alzamiento militar a cargo del general Benjamín Menéndez contra Perón. El alzamiento militar fracasa, Perón encarcela a los insurgentes, y esto es muy importante. Pudiendo ejecutarlos por la ley marcial, porque al fin y al cabo, si vos te alzás contra mí para matarme, es una práctica relativamente común, que se te aplique la pena de muerte. Pudiendo hacerlo, pero no lo hace. Dejemos este dato ahí. Tiene lugar el encarcelamiento de otro dirigente político adverso a Perón, Alfredo Palacios, socialista. La Iglesia es cada vez más desplazada por la Fundación Nueva Perón en las obras de caridad. Ya la figura de Evita es enorme y empieza lo que podemos decir, empieza, digamos más bien, se radicaliza aún más una tendencia de endiosamiento de Evita y de fanatismo con Perón. Te voy a leer algunas palabras de Evita literales.
Siento que Perón es incomparable, que Perón es Dios para nosotros. Y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficientemente hombre como para cumplirlo. Las madres argentinas en la cuna les enseñamos a quererlo a Perón antes que bendecir los nombres propios. El Partido Peronista, yo lo confieso honradamente, es fanático. Nada de lo que tengo, nada de lo que soy, nada de lo que pienso es mío, dice Evita, es de Perón. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa, que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Nuestro juramento será gritar durante 1 minuto la vida por Perón. Ya casi una secta. Por esa misma época los jóvenes salieron a pintar, esto me lo dijo a mí, un peronista orgulloso, me lo dijo, Perón es Dios. Bien. El 1 de mayo del 52 ya tenemos la segunda presidencia, último discurso de Evita, ya estaba muy enferma, donde también hace una nueva apología de Perón, ¿sí? Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general, es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, y en todo el país está de pie y lo seguirá Perón, ¿sí? Yo le pido a Dios que no permita a esos insectos levantar la mano contra Perón, porque Guaide ese día, ¿no? A todos los críticos se lo llamaba así. También ahí empezó la palabra contrera. El contrera era el que siempre estaba criticando las medidas del gobierno. Exacto. Hoy, los contreras. Hoy, gracias a Perón, estamos de pie virilmente. Lo necesitamos, mi general, como el aire, como el sol, como la vida misma. Y así como este 1 de mayo glorioso, mi general, el Día del Trabajador, ¿no? Quisiéramos venir muchos y muchos años y dentro de muchos siglos, que vengan las futuras generaciones para decirle en el bronce de su vida o en la vida de su bronce, que estamos presentes, mi general, con usted. ¿No? Nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. El 26 de junio muere Evita y si en vida se la sacralizó, en muerte imagínate, una idolatría total. Fue llamada jefa espiritual de la nación y la gente armaba pancartas que en vez de decir Dios te salve María, decían Dios te salve Evita. Fue embalsamado el cadáver para su exhibición pública. Días antes de su muerte, por ley del Congreso, se dispuso levantar en su homenaje un monumento en la ciudad de Buenos Aires y réplicas en la capital de la provincia y en el territorio nacional. En el 53, ya nos estamos acercando al 55, se crea la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Habrían muchas sospechas, muchas denuncias de que esas chicas luego iban a pasar por la intimidad de la Casa Rosada. El gobierno expropia el diario La Prensa, llamado el diario oligárquico, se lo cede a la CGT, y Perón interviene personalmente para que el diario La Prensa sea asignado, para que el suplemento literario, del diario La Prensa sea asignado a un intelectual judío, llamado Israel Zeitlin, que tenía el seudónimo de César Tiempo. A su vez, este intelectual judío tenía entre su equipo a Enrique Dickmann, socialista. Entonces imagínate, vos me decís, pero ¿cómo se entiende esto? Habían católicos, habían la escuela Basilio, los protestantes, los judíos, los socialistas. Bueno, pero eso es lo que pasó. ¿Sí? Ese, digamos, fue lo que vos nombrabas, que Perón puso un huevo en cada canasta. Me parece que es aquello a lo que la evidencia nos lleva. En ese mismo año, ya en 53, son incendiadas las sedes partidarias de los opositores al peronismo. Por ejemplo, una biblioteca de 50.000 volúmenes del Partido Socialista. Se incendia el Jockey Club.
el bastión de la oligarquía, ¿sí? Todos estos desmanes fueron silenciados ante la opinión pública y no fueron condenados por Perón, porque eso también pasa en lo otro. Hay un desván, pero si el presidente sale a condenarlo y a los responsables, bueno, la gente dice, no, bueno, el presidente no lo quería. Ahora, si el presidente no dice nada y te queman la casa o te queman el lugar, es sospechoso, ¿no? En el Exacto. 54, la popularidad de Perón era muy grande y obtiene en las elecciones legislativas el 63% de los votos, poco antes de que se encienda ya sin retorno el conflicto con la Iglesia. La DAIA publica un folleto favorable a Perón, y entonces el 9 de julio del 54 tiene lugar la creación del Partido Demócrata Cristiano. Los peronistas empiezan a decir, ojo con este partido, que este es un intento de la Iglesia de disputarnos poder. El 19 de noviembre del 54, el episcopado argentino emite un documento, una carta, manifestando estupor y asombro por las declaraciones de Perón, porque Perón ya públicamente acusaba a ciertos integrantes del clero. O sea, hasta ese momento los opositores políticos habían sido reprimidos. Ahora la Iglesia era la que era atacada por el gobierno. Entonces, de alguna manera, el gobierno estaba enojado, el gobierno peronista estaba enojado con la Iglesia porque le había dado mucho a la Iglesia y ahora la Iglesia, sin embargo, lo criticaba. Decía, hay cosas en las que vos sabés que no estoy de acuerdo. Y eso los peronistas no se lo pudieron tragar, no podían aceptar. Entonces Perón, ya por esos momentos, hablaba de un verdadero cristianismo, dando a entender que el cristianismo de la institución oficial de la Iglesia no era el verdadero. Sumado esto a la colaboración con las sectas, la Escuela Científica Basilio, el alzamiento de personajes judíos, socialistas, etc. Y mirá este artículo, 23 de diciembre del 54. La revista El Observatorio Romano denuncia la persecución religiosa del peronismo. En la Navidad del 54 se prohíbe la exhibición de los pesebres, ¿no? Se empieza a poner caliente la cosa. Se intenta fundar una iglesia nacional peronista, una iglesia católica nacional peronista, ¿no? 11 de febrero del 55, el episcopado colombiano emite una declaración contraria a Perón. Vos recordarás que en mayo tenemos el Te Deum, ¿no? 25 de mayo. Todos los presidentes de la historia habían asistido al Te Deum. El primer presidente de la historia que se ausenta al Te Deum es Juan Domingo Perón, el 25 de mayo de 1955. Perón empieza a sacar leyes contra la Iglesia. ¿Te acordás que Hugo Wast en la Revolución del 43 había restaurado la educación religiosa en los colegios públicos? Perón saca la educación religiosa en los colegios públicos. Perón promulga la ley del divorcio. Perón legaliza la prostitución. O sea, empezamos a ver un montón de leyes, pero casi en cascada, y todas eran ataques a la moral cristiana. La violencia verbal de Perón, 5 por 1 no va a quedar ninguno. Se forman lemas anticlericales. Perón asigna su nombre y el de Evita al de algunas provincias del país. Se redactan libros en los que decía mamá me cuida, Perón me ama. O sea, se empiezan a meter también con los niños. Entonces muchas se daban cuenta de que esto era algo que no tenía límite. Los católicos eran llamados la mazorca negra por periodistas adictos al régimen de Perón. Se iniciaron procesos judiciales contra editores y directores opositores. Se obstaculiza, ya lo hemos dicho, pero aún más la distribución de diarios opositores. Se promueve la separación entre la Iglesia y el Estado. Encarcelamiento en junio de Monseñor Antonio Plaza. Encarcelamiento de Monseñor Franceschi,
se mantiene en prisión a Monseñor de Andrea y se expulsa del país a los obispos Tato y Noboa. Y esto es muy importante porque esta expulsión detona el famoso decreto de excomunión de Perón. ¿Sí? Entonces ahí, aunque no es mencionado el nombre de Perón, todos los funcionarios, dice el decreto, que han hecho posible que estos obispos sean expulsados, quedan excomulgados. Imagínate lo que era el país en esa época, ¿no? El 11 de junio tiene lugar el famoso Corpus Christi, en el que asisten más de 200.000 católicos, y lamentablemente así llegamos a la situación del bombardeo del 16 de junio, en que hay más de 300 muertos civiles, y a la noche la quema de iglesias, el saqueo e incendio, 10 templos situados en el centro de la ciudad, es asesinado el padre Jacobo Wagner defendiendo la iglesia, y hay muchos católicos que van a defender la iglesia. Después de esto, Perón se da cuenta de que se había llegado a un límite e intenta bajar el tono, pero no fue posible. Y entonces ahí es donde se combinan los distintos elementos antiperonistas encabezados por el general Lonardi, que estaba enfermo y abandona su lecho donde estaba reposando para encabezar la Revolución Libertadora, que tenía como lema Cristo vence, porque fue dirigida por católicos nacionalistas. Posteriormente, al año, hay un movimiento dentro de la Revolución Libertadora y Lonardi es desplazado por Aramburu. Cuando Lonardi vence a Perón, se daba cuenta de que el país no estaba para semejante caos, entonces él dice ni vencedores ni vencidos y trata de pacificar. Lamentablemente, cuando Aramburu sube al poder, no pacifica nada y lleva el antiperonismo a un extremo tal grande que genera muchísimo resentimiento, proscribe el peronismo, no se podía decir la palabra Perón, la gente decía el que te jedi, ¿no? El que te dije. Y hay unos alzamientos militares contrarios a Aramburu, que Aramburu, a diferencia de lo que había hecho Perón, castiga con la muerte, ¿no? Los famosos fusilamientos. Por eso muchos peronistas a la Revolución Libertadora le dicen la Revolución Fusiladora. Pero en eso habría que distinguir que esta política de fusilamientos fue propia del sector antiperonista, liberal de Aramburu y no del sector nacionalista católico de Lonardi. ¿Sí? Así llegamos. Seguramente se me habrá olvidado algún detalle, pero te cedo la palabra para que podamos conversar un poquito. ¿Qué te parece? No se te escucha, Ulises. Perdón, ahí está. Ahí está. Nada, que decía que la verdad que es increíble porque la verdad la estructuración, la historia, digamos, hiciste un poco de historia, un poco de filosofía acerca de lo que es el peronismo en sí, en donde, claro, queda siempre la incógnita porque es tan, como vos mostrás, tan, no lineal de un lado hacia el otro y termina decantando, ¿no? En que la pregunta siempre va a ser la misma y va a ser una pregunta sin retórica. ¿Es fascismo, no es fascismo? ¿Es de derecha, es de izquierda? Yo creo que la respuesta está en la historia. La respuesta está en la historia. Yo creo que si se analiza a Perón con la lógica de la doctrina, del razonamiento y de la ideología, no se puede explicar a Perón. A Perón se lo entiende de la lógica del poder. Él fue un praxiólogo del poder. Uh-huh. Y él va tomando decisiones en la medida en que eso lo proyecte como alguien poderoso. Uh-huh. Y él le discute poder, él no discute ideologías. Incluso hay frases célebres de que aquellos que tienen doctrinas serias y sólidas, para Perón son piantavotos, o sea, son gente que no le conviene salpicarse, estar cerca, porque son gente que repele. Y, por ejemplo, los primeros piantavotos eran los nacionalistas católicos que tenían principios sólidos que no cambiaban según las circunstancias.
Y por eso también se explica que haya sólidos marxistas o liberales que también sean grandes antiperonistas. Porque en general en esto coinciden los que tienen las doctrinas más fuertes, aunque sean contradictorias, de que Perón iba para el lado que le convenía. Y a la luz de la evidencia, me parece que es lo que se tiene que sostener. O sea, eso, o sea, no es que la pregunta te la contesto yo, la pregunta la contesta la historia. Todos los datos que mencioné están ahí. Exacto, exacto. Y la verdad que, bueno, sigo reteniendo mi concepto de que sos un filósofo. Por más que vos me digas que no sos filósofo, para mí sos filósofo. Bueno, muchas gracias. Muchas La gracias. verdad que Sí, yo lo que espero es que justamente la verdad pacifica. Y seguramente esta charla, estos datos, algunos dirán, no, le pegaste demasiado, otros dirán, le pegaste demasiado poco. Yo creo, lo que sí estoy en condición de afirmar es que tanto el gorilismo como el peronismo son dos visiones sesgadas, y lo que yo entiendo que es lo más cercano a la verdad y lo que más pacifica, lo que da justicia, lo que hace justicia histórica, es poner todos los datos sobre la mesa. Y que luego cada uno tenga todos los elementos para decidir. Ahora, presentar a Perón solo los datos que a mí me convienen de Perón para fortalecer una tesis, me parece deshonesto. O sea, me parece poco serio si no lo conoces. Y si lo conoces y lo ocultás, me parece deshonesto. Y esto lamentablemente pasa. la verdad que te agradezco un montón desde Multimedios Nova, desde acá es más que agradecimiento, la verdad, de que no abras la puerta de tu casa, de que pongas en agenda, digamos, el tiempo para poder contestar, para poder realizar las diferentes premisas de lo que, bueno, esta temática que es importante, que es el peronismo y toda su historia. Un placer, Ulises. Te mando un gran abrazo y un saludo a todos los espectadores. Te mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Que así sea. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no puedes contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.